He mencionado sobre Tolkien, mencionando sobre lo que no, mencionando las últimas 4 como puntos principales o encabezados. A ver. Sí, he mencionado las 4 puntos, líneas directrices en relación a cómo contemplar al gurú como Buda, y diciendo que había que revertir el orden para la presentación para los occidentales, y una de ellas era la que decía, es la de que básicamente todo depende de que no hay nada definitivo en tu visión, porque tu mente está oscurecida, entonces no puedes confiar en lo que en lo que interpretas o ves. Es como el caso de Gelon Lekpe Karma, que sirvió a Buda durante 22 años y aún así lo veía como un mentiroso, y creía en esa visión. No hay nada definitivo en lo que nosotros vemos. Eso lo he mencionado unas cuantas veces. Entonces quiero continuar con este tema para ser más preciso. También mi memoria es terrible. No me acuerdo ya de las cosas. Y puede que la historia no estuviera muy clara. Entonces Sakya Pandita había como 5 lamas principales de la tradición Sakya, y de los 5 grandes lamas Sakyas, el último era Sakya Pandita. El primero era el yogi hindú Virupa. Entonces Sakya Pandita, su guru Dragpayal-sen, tomó el aspecto de estar enfermo, el gurú de Sakya Pandita. Entonces el gran Sakya Pandita, día y noche, sin día y noche, constantemente, sin preocuparse por su propia comida o sueño, sin pensar en sus propias necesidades, día y noche completamente estaba sirviendo a su maestro Dragpayal-sen. Abandonando el apego al sueño, a la comida, a sus propias necesidades. Ofreciendo servicio correctamente a su maestro Dragpayal-sen, que estaba enfermo. No como a veces, que a lo mejor al principio con tu maestro estás como muy servicial y luego te enfadas y pasas de todo, cambias tu motivación, sigues tu pensamiento egocéntrico, y entonces hay como algún tipo de enfrentamiento debido a tu ego. No con ese tipo de actitud, ofrecer servicio así, de esa forma.
no con esa actitud que al principio estás muy interesado, pero luego pasas. No, no es así. Por ejemplo, es decir, surge tu actitud egocéntrica y ya como que te enfadas con el gurú y rozas con él y tienes como una mala actitud y quejas y surge así el enfado y la herejía hacia el maestro. No practicando de esa forma. Como nosotros hacemos, no así. Entonces, posteriormente, el maestro de Sakyapandita le dio el Guru Yoga a Sakyapandita. Entonces, Sakyapandita lo practicó. Entonces vio a su maestro dragpayarse en la esencia de Manjushri. De hecho, lo vio a Manjushri. Vio a su guru Dragpayal Singh como Manjushri, vio a Manjushri. Entonces Sakyapandita llegó a ser un experto en los sonidos sánscritos, dice. Bueno, como en el Pranavartika, en la lógica, en la filosofía budista, y cómo puedes, qué prueba da los argumentos de por qué puedes confiar en Buda, todas las lógicas, el razonamiento de cómo, por qué puede, los 4 capítulos que hablan de cómo las razones para poder confiar en el Buda. Es un texto que se debate todos los años en los monasterios, en Jamyang, y que Jamyang Kongtrul desarrolló una sabiduría y una comprensión mucho más clara, muy clara en el debate. En el significado. Entonces, Sakyapandita logró como coraje o algo así, inmaculado, o sea, como una gran una gran experiencia en las 3 cestas de las enseñanzas del Vinaya Sutra y de la Abhidharmakosha. Los 3 llegó a ser muy experto en todas estas 3 cestas de las enseñanzas. Logró ese estado de, literalmente Rinpoche dice, de coraje inmaculado. Logró el estado, algo que se llama Poppa. Entonces, Sakyapandita, con Sakyapandita, los devas, espíritus o los que interfieren, todos estos estaban apaciguados, no estaban perturbados o violentos. Tan pronto veían a Sakyapandita estaban apaciguadas. De forma natural estaban subyugados. En la presencia de Sakyapandita, por ejemplo, hay una historia. Tomo que se Rinpoche, no el gran yogi de la vida pasada, sino la reencarnación de Tomo que se Rinpoche. Él estaba en Kalimpong, en el monasterio, en su habitación, y había una familia y esa familia tibetana, creo que era tibetana, la hija estaba poseída por espíritus. Y creo que hicieron puyas y fueron a ver, el padre fue a ver, porque claro que Tomo Geshe no estaba siempre allí, vivía en América, creo.
principalmente. Quizás, o sea, por Nueva York y de vez en cuando iba a Kalimpong. Entonces, mucha gente iba a verle cuando llegaba a Kalimpong porque era muy conocido, Tomo Gese. Entonces, el primer día del Año Nuevo tibetana, por la mañana él solía salir a irse a una de las monasterios raíces, de las ramas del monasterio principal. Iba a un sitio que se llama, dice Rinpoche que él no ha estado ahí, en Potán, y que es antes de llegar a Karchun, en el camino hacia Guni Darjeeling. Entonces, bueno, Tomo que se solía salir temprano por la mañana a ese lugar para que la gente no estuviera todo el rato molestándole. El día de Año Nuevo, que era muchísima la gente que acudía a verle, porque él prefería estar con una vida más con menos concurrencia de gente. Entonces iba a ese monasterio desde Siliguri, subes y llegas a una ciudad en lo alto de la montaña que se llama Harsan, que es donde Pavonka, la reencarnación de Pavonka Denchen Rinpo en Tíbet, de Pavonka Denchen Rinpo, el que escribió La liberación en la palma de la mano. Bueno, pues la reencarnación nació, creo que dice allí, y llegó a ser Geshe. El día que se logró el grado del Geshe, entonces tenía que responder varias preguntas durante el festival de las oraciones Monlan, y entonces llegaron 4 o 5 hombres y hicieron ofrecimientos de bambú y algunas nueces y otra semilla, otra que creo que se llama daca, no sé cómo la llamáis vosotros. Y bueno, entonces estas personas se sentaron delante de la reencarnación de Pavonka Rinpoche, creo que dice, y estaban llorando. Eso es un signo de... No lo ha especificado, dice, no sé. Bueno, después de que fuera Geshe, hiciera el examen en Baksa, tuvo un cáncer y falleció en Karsan. Había estudiado muy bien en los diferentes estudios, también gramática. Y todas lo había estudiado de Sherpa Nawan Yonten, que era un experto y muy famoso en Kalimpong. Entonces en su habitación tenía una mesa y tenía el té tibetano y algunos dulces, y luego y como que por detrás de la ventana tenía algunas, no sé el qué. Entonces él me dijo en su momento que iba como a benefactar el examen de Geshe de Rinpoche. Él era también Sherpa, entonces quería como patrocinar el examen de Geshe de Rinpoche. Entonces, bueno, el caso es que este Geshe, la reencarnación de Pavonka Rinpoche, se fue a Kalimpong, sabía que iba a morir. Bueno, no sé si es la reencarnación de Pavonka o no, pero bueno, el caso es que se fue, sabía que iba a morir, y entonces dijo a sus monjes que hicieran puya. Y le dijeron,
se necesita a que llevaran los, dice, traer los tambores y los objetos religiosos para hacer una puya aquí. Los monjes no sabían para qué es y entonces él sabía que iba a morir y les dijo venir aquí y que hace falta hacer una puya, que de hecho él no les dijo exactamente para qué, pero no permitió que se llevaran de vuelta los objetos de ritual al monasterio, sino que los mantuvo en la casa para que volvieran a hacer la puya allí. Entonces, Geshe Patechok nunca hizo el examen en el Monland, en el Festival de Oraciones. Nunca dio respuestas, no hizo nada parecido a eso. Mucha gente creía que él sí que llegó a ser, como era un maestro tan conocido, todos creían que sí, que obtuvo el grado de Geshe. Por supuesto que estuvo estudiando en Baksa, pero él era un Shenshab de la reencarnación de Pavonka en Baksa. Shenshab no es, de hecho, exactamente maestro, pero y de hecho llegó a ser maestro de muchos monjes de Seramé, porque tenía muy buena conexión con los monjes de Seramé. Pero Parintor Chechan, Dagir Rinpoche de la vida pasada, le aconsejó Parintor Chechan en Lhasa, incluso Kyabje de Malochon Rinpoche y muchos grandes lamas tomaron la transmisión oral de del Kangyur, la tomaron en Sera. Muchos grandes lamas vinieron de Ladakh y Ganden y Drepung fueron a recibir la transmisión del Kangyur. En Tíbet solamente los grandes lamas, no cualquiera. Entonces, Dagrio Rinpoche de la vida pasada, Paridor Chechan, le aconsejó a Geshe Patechok que no obtuviera el grado de Geshe, que no fuera Geshe, le aconsejó eso. Entonces no llegó a ser Geshe en Tíbet ni en Baksa. Pero mucha gente siempre ha pensado que lo era, porque de cómo no va a ser abad sin ser Geshe. Mucha gente realmente no lo sabía, pero eso fue el consejo que le dio Paridor Chechan en la vida pasada, porque a veces puede ser un obstáculo, si tú no tienes cuidado puede ser un obstáculo para tu vida. Eso es por lo que Paridor Chechan le aconsejó a Geshe Patechok que no fuera Geshe. No estoy seguro, pero poco después está hablando ahora del otro, creo que de la reencarnación de Pavonka Rinpoche, creo que está hablando de ese, aunque no especifica, pero que poco después de llegar a ser Geshe en Baksa falleció. Entonces fui al monasterio de Domo Geshe Rinpoche en Gun, al antiguo monasterio. Mi maestro me llevó allí desde Domo a través de Bután a India y fuimos a Karsan para ver el sagrado cuerpo de Rinpoche, pero no lo pudimos ver porque estaba completamente cubierta por una tela.
Entonces, pero sí recibimos las bendiciones de sus pies. Entonces sí que conocí al monje anciano que cuidaba de Pavonka de Chenimpo en el pasado, el que escribió la liberación en la palma de la mano, el que le sirvió durante a la segunda reencarnación y también a la tercera encarnación, cuando era muy joven. El que ahora vive en Tíbet o Nepal. Parece que es una historia, un tema muy... que es un tema muy grande este de Dogyel en relación a Pavonka en el pasado, pero recientemente he escuchado de Sandor Rinpoche en Tushita que la organización de Dogyel dice que ha amenazado a la encarnación de Pavonka Rinpoche en Nepal y le dice: si no practicas Dogyel, entonces solo hay una salida. Eso quiere decir que si no lo hace le matarían, aunque no lo dicen tal cual. Es decir, como que la única... como que le han amenazado. Es posible que Kyagye Trichan Rinpoche, la reencarnación, también es fácil que haya sido amenazado. Es posible. Por supuesto, si cambia y anuncia que no lo practica, pues eso será un gran cambio para la organización, que obviamente tienen miedo de que eso pueda suceder. Bueno, lo que quiero decir es que la reencarnación de Tomo Geshe Rinpoche, no del gran yogi, sino el siguiente, el que estuvo en la cárcel pero que finalmente los chinos le liberaron y que desde Sikkim, el que es de Sikkim, no tibetano. Entonces, cuando Rinpoche llegó a Kalimpong, al monasterio, allí donde del monasterio donde había estado pues el gran yogi en el pasado. Entonces, cuando fuimos allí a verlo, yo estuve allí, estaba en Buxa y fuimos desde Buxa allí a ver a Rinpoche. Ese fue mi primer viaje para ver a Rinpoche. Y había muchos monjes. Y nos quedamos allí un poco de tiempo durante el día y luego volvimos. Entonces, esa encarnación, en una ocasión, en el monasterio de Kalimpong, en su habitación, esa familia, su hija estaba poseída por un espíritu. Entonces le llevaron a la hija a ver a Tomo Geshe Rinpoche, pero lo que sucedió es que tan pronto, le llevaron a la hija a ver al lama, a ver a Rinpoche, pero no lograron ver a Rinpoche porque tan pronto sacaron a la niña por la puerta de la habitación, la llevaron allí y estaba en la entrada de la puerta de Rinpoche. Entonces, pero fuera, ella llegó poseída por espíritus, pero tan pronto llegó a la puerta, sin llegar ni siquiera a entrar, simplemente estando cerca y por fuera de la puerta, ahí mismo el espíritu salió. No llegó ni siquiera la niña a salir, la niña a entrar en la habitación. Estando simplemente en la puerta, inmediatamente el espíritu le abandonó.
Geshe Lama Konchok a menudo solía decir que Tomo Geshe Rinpoche, creo que dice, sí, era como la reencarnación de Lama Tsongkhapa. Solía decir eso. Pero también Champa Rinpoche, un lama muy importante de Drepung, también se le reconoce como la reencarnación, creo que de Lama... que fue al Instituto de Lama Tsongkhapa. Cuando alguien estaba enfermo, no sé dónde, en Italia, pero el caso es que una persona iba a ver a Champa, al Rinpoche, y cuando llegaba a la puerta del Instituto de Lama Tsongkhapa, pues ya se mejoró. Es como el caso de la otra niña con lo del espíritu, es decir, tan pronto llegó allá al instituto, mejoró. No tuvo ni siquiera que entrar a ver al lama, porque enseguida se mejoró. Es como el rey Magadha, de Magadha, que siempre intentaba competir o dañar a Buda. Y que en una ocasión como que había llevó un elefante como salvaje, loco, al Buda, pero tan pronto ese elefante llegó donde el Buda, inmediatamente se subyugó como si fuera, y empezó como a lamer los pies del Buda como un perro completamente subyugado. Es decir, él pretendía dañarle con este elefante descontrolado, pero tan pronto llegó al Buda, el elefante se subyugó. Básicamente, si tu mente está subyugada, entonces eso ayuda a la mente de los demás a subyugarse. Ese es el consejo, ese es mi comentario general a todo esto. Cuando tu mente está subyugada, eso ayuda a subyugar la mente de los demás. Si tu mente está subyugada, eso va a ayudar a subyugar la mente de otros. Hay muchas historias de los bodhisattvas como estas. No solamente es los budas, también incluso los bodhisattvas. Por ejemplo, incluso San Francisco. Incluso San Francisco, que llevaba ropas como harapos, y que yo llegué a verlo, fui a su monasterio, no recuerdo el nombre, que son muy... donde los monjes estaban como en clausura durante muchos años, aunque ahora en la actualidad ya pueden tener algún que otro encuentro con los otros miembros de la Iglesia. Y ahora sí se les permite salir, parece ser. Ahora ha cambiado la regla de eso. Quizás es que son menos los monjes. Y quizás a lo mejor solo se queda el abad. Puede ser así. Entonces ahora las reglas les permiten salir a unas ciertas distancias. No sé exactamente, el monasterio está en el camino a... Cuando vas desde España a Italia, está en el camino. ¿Cómo se llama? No. Santiago no, qué graciosa. Ay, qué graciosa. Montserrat. ¿Qué os jugáis que es Montserrat?
Es como un monasterio tibetano, pero cuando vas ahí hay árboles, no ves el monasterio, porque el coche va así por las curvas, y cuando estás cerca ves el monasterio, que es de 2 o 3 pisos, o 4, no lo sé, y está por la parte de atrás de la... y hay campos por la parte de atrás de la montaña, muy bonito, hay un buen feng shui. Es un poco la sensación como los monasterios tibetanos. Y en la puerta había un monje cristiano con una larga barba blanca, y el abad era muy amable, era muy explicando a muchas personas, explicándole algo dentro del monasterio, porque los monjes tienen que estar dentro. En el pasado no les permitían salir. En sus habitaciones, si vas, sales hay como un claustro, básicamente está describiendo, es un lugar abierto. Y hay como y hay también una zona en la que hacen trabajos manuales, porque en las paredes, porque claro que ellos no tienen el Lanrim para meditar y actualizar el camino, no lo tienen eso. Entonces no pueden estar ahí todo el día sin más, sin hacer nada. Porque si no pasas todo el día, o sea, es como que tienen algunas especies de trabajos manuales para engañar tu mente, dice Rinpoche, engañar tu vida. Los monjes que mueren no pueden enterrar el cuerpo fuera del monasterio, se entierra dentro. Hay como varios monjes muertos, pero no estoy seguro si solamente está. Es decir, solo se les puede enterrar dentro del monasterio, no fuera. Y cuando el monje muere, la fiesta mayor es una buena fiesta. ¿Por qué? Porque piensan que el monje se va al cielo. Entonces es como una gran fiesta, es la fiesta mayor. ¿Por qué piensan eso, que se va al cielo? Aunque no sé en realidad lo que en verdad pasa. No sé cómo muere el monje, dependerá, supongo, de cómo muere el monje. Bueno, entonces hacen es una gran celebración porque piensan que el monje se va al cielo. No llegamos a estar ahí cuando tenían reuniones, como que había encuentros dentro de la iglesia, pero el abad nos estuvo enseñando vimos algunos monjes que estaban dentro del monasterio y parecían que tenían un poquito de lung, dice. Porque, claro, te puedes imaginar, si no hay nada que hacer, es muy fácil que tengan lung, porque no parece como demasiado interesante. Por ejemplo, los occidentales no podemos pasar ni siquiera un día sin hacer nada. Bueno, San Francisco, como si tu mente está subyugada, entonces puedes subyugar, la mente de los demás se subyuga, como he dicho. Entonces puedes ayudar a otros, y eso es lo que tienes que aprender. Si tienes tu mente apaciguada, eso te va a ayudar vas a beneficiar a los demás. Pero si tu mente no está apaciguada,
entonces no vas a poder beneficiar a otros. Y había un lobo en el bosque, y San Francisco dijo que él iría a hablar con el lobo. Pero todos decían, no vayas, que te dañará. Pero él fue. Y cuando vio el lobo estaba como un perro. Como cuando encuentra al dueño. Y el perro empezó, pues eso, a mostrar como felicidad de encontrar a San Francisco, que tumbado, como cuando mueven así las patitas, que se les nota que están tranquilos y contentos. Pues así hizo el lobo. En vez de dañarlo, estaba tan tranquilo. Entonces San Francisco le aconsejó al lobo: no dañes a los seres humanos, a los animales, no les dañes en absoluto. Yo encontraré comida para ti. Entonces él buscaba comida para el lobo en la ciudad y se la enviaba al lobo. Y desde ese momento ese lobo ya no dañó a la gente. Esa es una historia que sé, pero seguro que hay muchas con San Francisco. Entonces San Francisco pidió a sus discípulos que le criticaran, como los Geshe Kadampas, igual, que no les gusta la alabanza. Pues San Francisco tampoco quería ser alabado, sino criticado, exactamente igual que los Geshe Kadampas. El Geshe Kadampa Lanritampa no estoy seguro. Puede que fuera Lanritampa o Chenawa. Cuando daba enseñanzas, quizás no era Lanritampa, no me acuerdo ahora bien del nombre, pero el caso era que en una ocasión, dando enseñanzas, una mujer llegó y llevó a un hijo en enseñanzas públicas. Con mucha gente llega una mujer con un hijo y dice: toma, aquí tienes a tu hijo. Esto así en público. Ofreció ese hijo al Geshe Kadampa y lo puso en su regazo. Y el Geshe Kadampa pues lo aceptó. No dijo: no dijo, te voy a denunciar, te voy a matar, ¿por qué me haces esto? No dijo todas esas cosas que normalmente la gente ordinaria hace. Voy a matarte, voy a denunciarte por hacerme esto. No, ni siquiera se impresionó. No se sorprendió. Cogió al bebé ahí, lo puso ahí durante las enseñanzas públicas y dice: ok, aquí tienes el bebé. Y bueno, el Geshe Kadampa lo cuidó. No le afectó para nada. Y como varios años después, el Geshe cuidó de hecho al bebé, y varios años después volvió la mujer y se llevó al bebé, al niño ya.
dice, ok, y pues vale, llévatelo. Entonces, no me acuerdo exactamente si era Lanri Tampa o quién, pero entonces un monasterio se quejó del Geshe Kadampa Lanri Tampa, o se quejó de él, no sé. Sí, diciendo que no, que claro que no tenía, que había roto los votos y demás. Entonces él fue al monasterio a hacer ofrecimientos de comida o de té, no sé bien, y agradeció a todos esos monjes que le criticaban, les agradeció, muchas gracias por criticarle. Es decir, justo lo opuesto que hace la gente ordinaria. La gente ordinaria, si te critican, pues los denuncias, los dañas, los denuncias, si puedes los pones en prisión. Pero aquí, haces todo tipo de cosas malas. Pero aquí, sin embargo, Geshe Kadampa, que había sido criticado y acusado de haber roto sus votos y demás, fue a ese monasterio a hacer ofrecimientos justamente a esos monjes que le habían criticado. Quizás les doy las gracias a todos ellos porque le hubieran criticado. Kyatjo Trichan Rinpoche explicó que mi Guru Rey nos explicó esto. Si tu mente está subyugada, puedes subyugar la mente de otros de muchas formas. El ex-abad de Seraye, Genlo Samwanchuk, uno de los más eruditos en budismo, Genlo Samwanchuk, los mayores expertos de budismo en Tíbet, entre los monasterios de Sera Gandendrepun, y las diferentes ramas en cada uno de estos monasterios, en total como 6 ramas. Bueno, pues el que era como el máximo de uno de ellos en Sera, bueno, o de todos estos, no lo sé, estaba en Baksa y tenía miles de discípulos. Entonces, cuando yo pensaba, la verdad, que él era como Lama Tsongkhapa, con incluso la apariencia física, con grandes orejas y un rostro pues que me podía recordar a Lama Tsongkhapa. Entonces él tenía un gato. Probablemente ese gato se comía a los ratones, pero cuando tenía el gato en la habitación, cuando ese gato estaba en la habitación, aunque pasara un ratoncito por la habitación, el gato no se meneaba. Estaba ahí sentado quietecito y veía el ratón, pero no iba detrás de ello. Normalmente un gato, de forma natural, se vuelve loco cuando ve un ratón y se va corriendo a comérselo. Eso es algo increíble. Pero, sin embargo, ese gato, en la presencia de Geshe-lo Samwanchuk, que estaba ahí totalmente como humilde, sin moverse, cuando estaba en la habitación con Lon Samwanchuk. Y
no estaba exactamente en Vaxa, sino un poquito más arriba en las montañas, donde la reencarnación de Pavonka y Geshe Tobden y varios otros lamas estaban. Y también uno de los lamas que dieron las primeras ordenaciones a los monjes de Copan, que había hecho el retiro de Eruca de 3 años, el retiro del mandala del cuerpo, lo hizo en Parpin. Su casa estaba hecha de madera en la época de los británicos, y Geshe Razen estaba allí, Geshe Wanchuk también creo que dice. Y entonces también estaba el maestro que llegó a ser el maestro residente del centro de Adelaida durante muchos años. También creo que allí tenía una habitación en ese lugar. Es decir, estaban Geshe Sonam Rinchen, Geshe Doga. No. Es decir, que no es todos estos maestros que ha citado no estaban dentro del campo, ahí en Buxa, sino en esa parte, en la montaña. Entonces, básicamente lo que quiere recalcar Rinpoche es que cuando tu mente está apaciguada, cuando tu mente está subyugada, entonces incluso los animales se apaciguan. Pero bueno, no ha acabado ni siquiera la historia. Entonces, siguiendo con la historia, un rey de la dinastía china muy famosa iban a recibir enseñanzas de Sakya Pandita. Volvemos al origen, a Sakya Pandita, del que iban a escuchar enseñanzas incluso los reyes de las dinastías chinas, reyes con mucha riqueza. Es lo que quiero recalcar, es que esa primera encabezado de la devoción al Guru, que no hay nada definitivo en lo que ves. Es decir, eso ya es una razón lógica. Se te aparece como ordinario y tú y no hay argumento que sostenga que porque a ti te parezca algo como ordinario, eso lo sea en sí. No hay nada que lo muestre. Esto es en relación a, por ejemplo, lo que nos ha venido estos días diciendo en relación a Dogyel, que como Kyabje Pavonka Rinpoche aparece como practicando, o Kyabje Son Rinpoche aparece, o Kyabje Trichan Rinpoche se manifiestan, aparecen como practicando Dogyel, pero no hay nada definitivo en nuestra visión. Entonces, una de las cosas es incluso aunque no meditas, si tú tienes una devoción correcta hacia el maestro espiritual, incluso aunque no tengas tiempo para meditar y sentarte y formalmente meditar, porque mucha gente piensa que eso es lo que necesitas hacer. En vez de servir al Guru, que lo que necesitas hacer es eso, sentarte y meditar.
Pabonka de Chenimpo menciona que, por ejemplo, aunque no tengas tiempo de sentarte y meditar, pero de forma natural surgen las realizaciones, vendrán las realizaciones, si tienes esa devoción correcta hacia el maestro. Como por ejemplo el Drontompa, el discípulo de Lama Atisha, siempre estaba ocupado traduciendo a Atisha. Siempre estaba ajetreado en Tíbet traduciendo a Lama Atisha, ofreciendo servicio a Lama Atisha. Y había alguien que yo siempre he pensado que era monja, Ame. Estaba alguien que se llamaba Ame, y yo creo que era una mujer o una monja, pero que ayer Ribu Rinpoche me dijo que Roger era Ame. Es decir, a ver, ¿qué Roger? Bueno, no sé. Dijo que... Bueno, Rinpoche dijo que... Sí. Dice que yo entiendo, aunque no lo pone ahí, entendió que dice como que... Sí, exacto. Como que Roger era como el ame de Lama Atisha, que es el cocinero, porque siempre estaba ocupado haciendo comida y té. Entonces, Rinpoche decía que Roger es como el ame de Lama Atisha, siempre atareado haciendo cosas. Entonces, el Geshe Kadampa Gompowa pensaba, él tenía mucho tiempo para meditar, el Geshe Kadampa Gompowa, mientras que el cocinero de Lama Atisha siempre estaba liado haciendo comida y té. Y Drontompa con las traducciones. Es decir, no tenían tiempo para meditar. Entonces, incluso cuando dice que incluso Lama Atisha iba a la habitación de Geshe Gompowa a darle enseñanzas, no que fuera con Popa a la habitación de Lama Atisha a recibir enseñanzas, sino al revés. Era el propio Lama Atisha el que iba a la habitación del Geshe Kadampa Gompowa o Gompopa, no sé. Entonces Lama Atisha mostró el aspecto de enfermedad. Entonces Lama Atisha mostró un aspecto de enfermedad y vejez. Y Lama Atisha, en su habitación, mostraba el aspecto de perder, de no controlar los esfínteres, caca, pipí. Pero Drontompa nunca, jamás pensó que eso era sucio, nunca generó como aversión hacia ello. Al revés, con sus manos cogía la caca del maestro y salía afuera a sacar los excrementos. Solía hacer así. Y en una ocasión, haciendo así, su mente completamente entró en un estado de concentración. Y cuando surgió de ese estado de concentración, él obtuvo la clarividencia de leer la mente de los demás. Hay 6 tipos de clarividencia. Bueno, pues una de ellas es el poder leer la mente de los demás. Entonces, de repente, cuando salió de esa concentración, era capaz de leer incluso las mentes de las hormigas que estaban que incluso para para un águila que volara durante 18 días, lo que tardara en llegar a esas hormigas. Es decir, era capaz de leer la mente de las hormigas que estaban a una distancia como de 18 días de un águila volando. Es decir, tenía ese tipo de clarividencia.
y básicamente obtuvo esa clarividencia cuando entró en ese estado de concentración, haciendo esa acción de sacar los excrementos de la matriz afuera. Bueno, ahora ya que he dicho esto, debo decir otra cosa. Ya sé más. Tengo también que deciros una cosa, perdonar. Hace mucho tiempo, en el monasterio de Drepung, hace muchos años, después de que su santidad se fuera, su santidad mostró el aspecto de que había excrementos en el baño. ¿Cómo se llama el nombre? Pues el váter, básicamente. Es decir, había un tipo de daño que pasó, vamos, como que se atascó, básicamente yo creo, el váter y quedaba algo de caca. Y entonces había guardianes y Kadrola fue a recibir las bendiciones en la habitación de su santidad, y Kadrola vio la caca de su santidad y cogió con su mano así y se la metió a la boca. Perdonar que diga todo esto, pero hizo así exactamente y se la tomó como si fuera el néctar más preciosa, como si fuera una joya, inmediatamente, y todos los guardianes se quedaron completamente impactados. Se quedaron impactados de ver a Kadrola cogiendo. Kadrola dice, ellos pensaban que quizás, o sea, como que Kadrola dijo de forma muy sencilla algo así, que quizás los guardianes, o los que estaban ahí, los guardaespaldas, pensaban que ella era exactamente como si fuera Buda por hacer esto, ¿no? Es decir, para ella no había duda de que su santidad es Buda, ¿no? Entonces, para ella, por supuesto, esos excrementos eran como una joya, y se los comió. Entonces todos se quedaron completamente asombrados. Para nosotros nuestra mente es algo muy ordinario, y entonces, por supuesto, para nosotros nos sabría muy diferente a como le supo a Kadrola. Ay, ¿ya me has acabado? No. Gracias. Disfrutar la cena. Rinpoche, Matepanan, Kyoyo, Chikepanem,